reina en este lugar. Mira, estamos diciendo: Él es alfa, Él es omega, Él es principio, Él es fin. Pero hay personas que no han entendido que aquí se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, dáselo fuerte. Yo quiero que tomes asiento. ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Solamente se escuchó de este lado. A ver, ¿cuántos pueden decir que Cristo vive? ¿Saben? Algo que el Espíritu Santo me hablaba, y ya les entraré en la prédica, pero algo que Él me decía es que es necesario de que entendamos de que en este lugar se adora al Rey de Reyes. Hay veces que estamos adorando y no somos conscientes al Dios al cual estamos adorando. Pero yo necesito que usted por un minuto, y miren lo que le estoy diciendo, por un minuto, usted empiece a darle gloria a Él. Yo no te voy a decir cómo tienes que hacerlo, pero este minuto empieza a rendirle gloria. En este minuto, si tal vez estabas lleno de preocupación, estabas lleno de tantas cosas que te estaban quitando ese deleite de adorar, este es el minuto que puedes tomar para empezar a glorificarlo a Él. Hay personas que estaban cantando pero que no estaban adorando. Hay personas que estaban levantando sus manos, pero lo que salía de su corazón estaba vacío. Me decía el Espíritu Santo: hay personas que su adoración no pasaba del techo. ¿Hace cuánto estás seco? Yo no sé, iglesia, si tú no has entendido algo, pero nosotros no hemos venido a perder el tiempo. ¿Será que aquí hay alguien que vino a encontrarse con Él? ¿Será que hay alguien que vino aquí que vino decidido a tener un encuentro con Jesús? Empieza a adorarle. Mira que le estamos diciendo adore, y hay personas que no saben qué hacer. Están acostumbradas que le digan levante las manos, están acostumbradas que le digan ora, están acostumbrados que le digan qué tiene que hacer para poder hacerlo. Y eso me habla que si tú no eres capaz de adorar de esa manera, sin que nadie te lo diga, ¿cómo lo vas a hacer en casa? Espíritu Santo de Dios, tú tomas el gobierno en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, toda cadena, toda iniquidad en esta hora queda rota en el nombre de Jesús. Todo espíritu que estaba ahogando la adoración de la iglesia, en el nombre de Jesús queda atado de pies y de manos en el nombre de Jesucristo. Todo lo que estaba impidiendo que tu pueblo adorara, en el nombre de Jesucristo queda sin poder y sin autoridad. Espíritu Santo, tú tomas el gobierno de esta casa. Tú solamente tienes que decirle: Cristo, toma el gobierno de mi vida. Cristo, toma el gobierno de esta casa. Cristo, toma el gobierno. Cristo, toma el gobierno. Cristo, toma el gobierno. ¿Dónde está la iglesia que dice que Cristo es quien tiene el gobierno? Dale un fuerte aplauso al Señor. El tema de hoy se llama el gobierno de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo gobierna? Antes de entrar en el tema es necesario de que hablemos un poco de qué es gobierno. Y si quiere puede sacar apunte, puede ir anotando. Pero si usted busca la definición de gobierno, se va a encontrar que el gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. Vuelvo y repito, de manera más resumida, el gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra. Vamos a ver si están pendientes. 3 características: dirige, controla
y administra. De eso habla que él, que es el gobierno. El gobierno tiene autoridad, es decir, es quien tiene el poder, la facultad y la legitimidad. Puede ir anotando eso. El control, es decir, quien ejerce dominio y preponderancia. Y la administración, quien planifica, organiza y dirige lo que se tiene. Es importante que entendamos algo antes de poder entrar a todo esto del gobierno. El desarrollo de alguien, y usted se puede dar cuenta en muchos países, que su desarrollo dependerá de la clase de gobierno que éste tenga. Usted podrá decir, bueno, hay muchos cubanos que no están de acuerdo al gobierno, no son simpatizantes al gobierno. Pero independientemente de que no sean simpatizantes al gobierno en donde están, ellos siguen siendo socialistas. Cuba es socialista, tiene ese tipo de gobierno. Y por más que ellos intenten no simpatizar con ellos, el gobierno que en este momento ellos tienen es socialista y tienen que obedecerlo. Muchas veces nos sentimos un poco amarrados. Yo creo que en este tiempo usted se ha dado cuenta de que hoy por hoy Colombia no está como uno quisiera. Están pasando cosas y fíjese que hoy cómo está la iglesia. Hoy viernes que debería esto estar lleno, orando al Señor, buscando de la presencia. Mire cómo está. ¿Qué es lo que está sucediendo, iglesia? El país cada día peor. Hoy me levanté a ver las noticias y eso era caos por un lado, caos por el otro. Y el Señor me decía, es necesario de que hables de gobierno. ¿Saben? Anota esta primera frase. Lo que te gobierna te define. Voy a volver a repetirlo. Lo que te gobierna te define. En Juan 18:36 Jesús habla de gobierno. Vamos a ver un momentico Juan 18:36, porque es necesario de que entendamos de que existe un gobierno y de que la Biblia habla de esto. Y dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pero mi reino no es de aquí. Es decir, en esta primera parte podemos aclarar algo, y es que Jesús habla de que su reino no es de este mundo. Vamos con Mateo 4:17. Si voy un poco rápido me dice. Mateo 4:17, pero vaya anotando ahí esos versículos. Y dice, el reino se ha acercado. Mateo 4:17 y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos. Entonces lo primero que vemos es que Jesús menciona un reino y que ese reino no es de este mundo. Hasta ahí todos vamos siguiendo la lectura. Listo, diga conmigo dos gobiernos. Vamos a Efesios 6:12. Repita nuevamente, dos gobiernos. Efesios 6:12 dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los ¿qué? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vamos rápidamente a Efesios 2, versículo 1 al 3. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? Conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Y lo mismo que los demás. Y vamos a terminar con 2 de Corintios 4:4. ¿Y qué dice 2 de Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces repita por tercera vez conmigo, dos gobiernos.
es necesario que nosotros entendamos que existen dos gobiernos: el gobierno de las tinieblas y el gobierno del reino de Jesucristo, el reino de los cielos. Yo pregunto, ¿esta iglesia está en cuál gobierno? En el del cielo. Ay, Dios mío. Y yo te hago una pregunta: ¿qué te gobierna? Dile al que está a tu lado, ¿qué te gobierna? ¿Qué te gobierna? ¿Será que te gobierna las tinieblas? ¿O será que te gobierna Cristo? No, pero en serio, pregúntale, ¿qué te gobierna? Miren, hasta aquí la lectura que llevamos de la Biblia nos deja claro de que existen dos gobiernos. Y vamos a aclarar algo, porque hay veces que queremos predicar la Biblia como a media. Este mundo, dice la Escritura, que está gobernado por las tinieblas. Y que en algún momento nosotros, que ahora somos hijos de Dios, estuvimos cegados por ese gobierno. Y ese gobierno sigue cegando a muchos y no permite que la luz de Cristo empiece a alumbrar en las vidas. Pero es necesario de que entendamos algo. El problema no es que Cristo no tenga el poder para brillar. El problema está en aquellos que han decidido vivir bajo el gobierno de las tinieblas. Y te voy a explicar por qué. Muchos tienen a Cristo como amigo y no como Señor. Voy a volver a repetirlo. Muchos tienen a Cristo como amigo y no como Señor. La palabra en Romanos 10:9 dice lo siguiente, y esta es la oración que nosotros todos hacemos cuando conocemos a Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? Es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Yo pregunto algo, alce la mano a los que son salvos. ¿Y tienes a Dios como Señor? ¿Tienes a Jesús como Señor? Es fácil decir amén, pero déjame decirte que es Señor, alguien al cual tú le has entregado gobierno. Yo no puedo decir que tengo a Jesús como Señor si yo sigo gobernado por las tinieblas. Ya se están cayendo los amenes. Y déjeme decirle algo, el problema no es Cristo. Cristo tiene el poder de transformar. Cristo tiene el poder de transformar. El problema es lo que te gobierna. Y sabes, déjame decirte algo, Cristo no va a venir a atacarte y a decirte, pila, que te voy a atrapar para mi gobierno. No. Tú voluntariamente tienes que decidir que Él te gobierne. Porque si no, este versículo no existiera. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Ahora, esa parte con tu boca, mucho lo que hacen es relajarse porque dicen, no, es que yo hice la oración de fe. Mi hermano, la palabra nos enseña, es que por eso cuando vamos a leer la Biblia nosotros no podemos quedarnos solo con un versículo. El mismo Jesús decía en Lucas 6:45, ¿qué dice Lucas 6:45? Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Porque de la abundancia del corazón. Yo no puedo decir, es que Cristo, tú vas a ser mi Señor, pero mi corazón está por otro lado, deseando otras cosas. Yo no puedo decir, Cristo, tú eres mi Señor, cuando mi corazón solamente anhela y desea el pecado. Miren, déjenme decirle algo. Cuando yo leí esto en otra versión de la Biblia que se los voy a leer más adelante, yo me impactaba de algo. Yo decía, Señor, ¿cómo es que la iglesia ha dejado a un lado a Cristo y al poder transformador de Jesucristo? Gente diciendo, no, yo soy cristiano. ¿Y sabe qué significa ser cristiano? ¿Seguidor de Cristo? Pero esa frase está quedando corta frente a lo que nos mostraron la iglesia de los primeros años,
cuando eran perseguidos por el evangelio. Ahora la persecución más grande que nosotros tenemos es con el calor. Y decimos, no vamos a la iglesia porque hace calor. Déjeme decirle algo. Los amigos de Daniel los metieron en el foso en un horno, y nosotros destilando por el calor. Personas que sufrieron persecuciones a causa de Cristo. Pero saben, a mí no me impresiona la razón por la que muchos se alejan del evangelio, porque hay algo que he entendido: Jesús tiene el poder de transformar. Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de que Cristo tiene el poder de transformar a alguien que está en lo más destruido, que está en lo más profundo, lleno de pecado, a ser una persona santa. Estoy convencido de eso. Y si la iglesia no está convencida de eso, estamos mal. Porque ¿qué propósito tenemos entonces de estar aquí predicando todos los días si no creemos que Jesús puede transformar a alguien? Tenemos la convicción de que Cristo puede transformar, pero el problema es que no le hemos enseñado a las personas que para que Cristo pueda transformarte, primeramente tienes que dejar que Él sea tu Señor, que Él te gobierne. Solo el poder transformador de Jesucristo actúa cuando dejas que Él te gobierne. Mire, yo no sé cuántos aquí han experimentado el poder transformador de Jesucristo, pero yo soy la evidencia de que Cristo transforma. Estamos en Jesús Transforma, un tiempo en donde estamos sacando el evangelio a las calles, donde estamos a través de las obras sociales mostrándoles de que Jesús transforma. Pero a veces solamente queda en frases. No dimensionamos todo lo que eso significa. Somos evidencia de que Jesús transforma, porque en algún momento estuvimos en los delitos y pecados. Estábamos atrás de lo que nuestra alma quería, de lo que nuestros deseos querían, hasta que de un momento a otro nos encontramos con Cristo. Pero déjeme decirle que no fue fácil, que no fue un camino de rosas, que en algún momento sentíamos que queríamos fallar, pero no obstante había algo más fuerte. Y recuerdo ese versículo donde el profeta Jeremías decía: fui seducido, más fuerte fuiste tú, porque quería dejar de hablar de ti, quería dejar hablar de tu palabra, pero no obstante había un fuego dentro de mí que quise sufrirlo y no pude. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ahora, si a ti no te ha pasado eso, el problema no es que Cristo no tenga el poder, es que tú no te has dejado gobernar. ¿Saben? Con lo que más lucha el ser humano es con su orgullo. A nadie le gusta que lo manden. A nadie. A nadie le gusta que le digan: ve, hacemos un mandado a la tienda. Ese que dice: no, a mí sí me gusta, se está robando de vuelta. No, mentira. A nadie le gusta. Y he aquí que el evangelio gira alrededor de algo, y es nuestra fidelidad, nuestra fe hacia Jesucristo. Es la convicción de que en Él podemos poner nuestra confianza al nosotros dejarnos gobernar. Pero el problema es que la gente ha creído que el meterse a una iglesia, que el buscar de Dios significa que a ti te van a lavar el cerebro y te van a manipular, y ahora vas a ser parte de una secta donde te van a tener como una ovejita, que van a hacer todo contigo lo que tú quieras, todo lo que las personas quieran, los pastores quieran. Y entonces empiezan a decirte: no te dejes manipular. Ojo, porque allá en esa iglesia hay servicio todos los días. No te dejes manipular. Tú puedes venir cuando tú quieras, porque Dios no solamente está en la iglesia, Dios está en la casa. Y eso es cierto. Pero déjeme creer algo. Si a ti no te está gobernando Cristo, a ti te está gobernando otra cosa. Jamás vamos a quedar sin alguien que nos gobierna.
Cuando usted crea que siente libertad porque no se está dejando gobernar por las cosas que Dios le está revelando a las personas que luce en esta casa, entonces quien te está a ti gobernando se llama las tinieblas. Y queremos experimentar libertad y estamos atados. Queremos experimentar libertad, pero seguimos siendo gobernados y Cristo no puede manifestarse en nosotros. El poder transformador de Jesucristo opera en aquellos que se someten. Si usted no se somete al gobierno, usted estará en contra. Mire, Dios me explicaba este tema y Él me decía, me creó un mundo utópico. Me dijo, imagínate que estás en un lugar en donde donde tú no puedes tener la libertad de comprar lo que tú quieras. Pero tú tienes en tus manos todo lo que necesitas para hacerlo, pero no puedes porque ese gobierno no lo permite. ¿Cómo te sentirías? Yo dije, Señor, no me sentiría libre porque tengo algo en las manos que puedo usar, pero aún así no puedo utilizarlo porque no se me permite. Y si quisiera usarlo, estaría en contra de todo lo que me gobierna. Y Él me dijo, dile a mis hijos que la razón por la que no pueden manifestar el poder de Jesucristo es porque aún los gobiernan las tinieblas. Estamos llenos de palabras, estamos llenos de promesas. ¿Cuántas veces aquí no nos han dicho, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello? Dios te va a usar. La frase más famosa, Dios te va a llevar a las naciones. No sales ni siquiera aquí a la esquina a predicar. Y vemos personas incapaces de poder manifestar el poder transformador de Jesucristo. Y no significa que no lo intenten, porque me decía Dios, hay muchos que lo intentan y se frustran porque no sale. Y es que el poder de Jesucristo no es algo que tú puedas comprar. Es que el poder de Jesucristo no es algo que tú puedas imitar o simular. Porque hay personas que están en la iglesia simulando que están adorando, de que Dios los está tocando, de que ellos son usados por Dios y en realidad ahí no hay nada. Y déjeme decirle algo, el poder de Cristo no se puede imitar. No se puede imitar. Y el problema es que no hemos entendido que solamente podemos operar en el poder de Cristo cuando estamos sometidos a Él. Yo no puedo decir que Cristo es mi todo, pero yo desobedezco. Y por eso es que Jesús era enfático en decir que ¿quiénes son los que me aman? Los que obedecen. Una persona que le cuesta obedecer es una persona que le cuesta someterse. Una persona que le cuesta someterse, ¿será que tiene a Cristo como Señor? Tal vez lo tiene como amigo. Y aquí vamos para el otro lado. ¿Qué es tener a Jesús como un amigo? Es ese tipo cool. Y no digo que no podamos tenerlo como amigo. Es bueno que lo tengamos como amigo, pero también como Señor. Deben estar unidos. Pero entonces nos gusta el Jesús que nos consuela en nuestro dolor, pero no el Jesús que nos dice, te quiero allá. Nos gusta el Jesús que cuando estamos heridos sana nuestras heridas, pero no nos gusta el Jesús que quiere evitar que volvamos a caer en lo mismo. Qué sabroso es ese Jesús que nos consuela en nuestra debilidad, pero no queremos aceptar a aquel que nos está diciendo, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de entrar en el reino de los cielos. ¿Estamos hablando de dos Jesús? No. El problema es que a la gente le gusta colocar las cosas como le conviene. ¿Saben? Si hay algo que tenemos que entender nosotros, es que la palabra de Dios es viva. Solo los de acá lo creyeron. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que la palabra tiene ese poder? Ese poder no nace de ti, nace de la palabra.
Y si yo digo que soy obediente a la palabra, pero solamente para las partes que me convienen, entonces yo realmente no creo en la palabra. Si yo digo que Cristo me gobierna, se debe manifestar el poder transformador de Jesucristo. Es que nos gusta buscar formas de justificar las cosas. Vamos a ser tentados, ¿eso es cierto? Porque dígame qué gobierno no va a sufrir ataques. Pero hay algo que tienes que entender, iglesia, que a veces se nos olvida. Cuando tú estás sometido bajo un gobierno, quien te defiende es el que está a la cabeza del gobierno. ¿Saben por qué la iglesia está carente de poder? Porque no quiere someterse a la cabeza. ¿Sabe por qué la iglesia ya no manifiesta poder? Ya no manifiesta fuego. Porque no hay algo, porque no se quieren someter. Porque Cristo dice a la izquierda y la iglesia dice a la derecha. Entonces cuando viene Satanás con sus demonios y hacen contigo y deshacen contigo, después dice: ¿y tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? Déjeme decir una cosa. Cuando él me decía esto, yo le decía: perdónanos, Señor, porque a veces hasta somos carones. Somos carones porque no hemos entendido que Él nos ha dado todo para salir vencedores, pero seguimos creyendo que es a nuestra forma. Yo le voy a leer el mismo versículo que le leí antes, ahora en la versión Dios habla hoy. Efesios 1, versículo 18 al 23. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Jesucristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, y de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Este versículo está diciendo en pocas palabras, mire cuál es la línea que llevamos. Que la tierra en algún momento estuvo gobernada por las tinieblas, pero que gracias al sacrificio de Jesucristo, ahora nosotros tenemos, o más bien, Cristo tiene el poder y el dominio sobre las cosas que en algún momento estaban gobernando en la tierra. Pero ese poder lo va a manifestar a través del cuerpo, que es la iglesia. Y entonces llega a nuestra mente ese versículo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Cristo le habla a Pablo y le dice: y tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un versículo que ha sido objeto de debate, pero a veces porque no se entiende el contexto. Jesús estaba en un lugar donde, no voy a profundizar mucho en ese tema, pero Jesús llevó a sus discípulos a Panam, un lugar que en ese momento era categorizado como el lugar cero, el lugar en donde los ángeles caídos fueron desterrados. Así lo hablaban en ese contexto, la gente creía eso. Y ese lugar era un lugar lleno de rocas, era un lugar rocoso.
Y Jesús lleva a sus discípulos y en ese momento le habla a Pedro y le dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice: y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Sabes qué es lo que significa ese versículo? No le está diciendo a la iglesia que va a resistir los ataques del diablo. Le está diciendo a la iglesia que tiene el poder para ir a atacar, y las puertas del infierno no lo van a poder detener. El versículo de las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas no es un versículo defensivo. No es para que la iglesia se esconda, es para que la iglesia salga. No es para que la iglesia diga: no, es que el diablo después me ataca, yo por eso no voy a poder ir allá. El problema es que mientras tengas el gobierno de las tinieblas viviendo en tu vida, no vas a poder manifestar a Cristo. Pero cuando el poder de Cristo se manifiesta en ti, es porque el gobierno de Él está en tu vida. Las tinieblas no podrán seguir gobernando tu vida si decides que sea Cristo quien la gobierne. Y ya estoy terminando, pero yo te hago la pregunta, la misma pregunta que te hice al principio: ¿qué te gobierna? Saben, es fácil decir: yo soy cristiano. Es fácil decir: yo soy seguidor de Cristo. Pero entienda una cosa: todo aquel que se somete a un gobierno tiene que seguir todas las reglas. Y si algo sabemos de los gobiernos es que hay cosas que nos gustan y otras que no. ¿O no les ha pasado? Cuando el gobierno está regalando subsidios, esos están de mil amores. Pero cuando están cobrando impuestos, ahí se estilan. Sucede muchas veces también con el gobierno de Cristo. Nos gusta solamente las cosas que nos convienen, esa donde nos empodera, pero no nos gusta aquella donde tenemos que morir. Yo le hago una pregunta: ¿qué quieres que te gobierne? ¿Saben? Algo me decía el Espíritu Santo mientras, en el tiempo de adoración, y Él me decía: no es casualidad que ellos hayan venido hoy a este servicio, porque habían cosas que estaban gobernando tu vida, que estaba gobernando tu familia, que hoy se va a ir. ¿Cuántos lo creen? Mire, ese poder no está en mí, ese poder está en Cristo. Y solamente usted podrá acceder si usted deja que Cristo lo gobierne. No es difícil. Lo difícil es dejar el pecado, porque nos gusta. Por eso es que la palabra de Dios dice que la carga que Dios coloca es liviana. Yo no sé qué es lo que sucede hoy, que hemos querido hacer de Cristo una vida difícil, que no se disfruta, que no se goza. Personas que parece que todos los días le dan palo. Tú los ves con un carón, no se gozan en Cristo. ¿Usted cree que Cristo lo trajo del mundo donde usted le estaban dando palo para que ustedes le siguieran dando más palo acá? Una cosa aceptamos que son los ataques de Satanás, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Cristo nos enseña que en Él hallaremos paz. Cristo nos enseña que en Él hallaremos gozo. Eso está en la palabra, eso no me lo estoy inventando. Hemos querido tratar de meter en el evangelio cosas que nunca no han sido parte y nunca harán parte del gobierno de Cristo. Hemos querido de alguna u otra manera normalizar la depresión. Hemos querido normalizar el dolor, la tristeza.
¿Hasta cuándo, iglesia, despierta? Si Cristo no se está manifestando, tienes que despertar y decir: está pasando algo en mí. Sigo ahí, en el mismo siglo, no avanzo. ¿Qué pasa? No, es que es en el tiempo de Dios. Es cuando Dios lo permita. Dios quiere que tú estés sano. Dios quiere que tú seas libre. Cuando hablamos de las promesas en el tiempo de Dios, podemos hablar de cosas que Dios quiere entregarnos. Pero ¿cómo podemos decir que Dios no quiere que sea feliz? Y cuando hablo de felicidad, hablo de prosperidad en nuestra vida. Hablo de estar lleno, de no experimentar esa depresión y esa tristeza que a muchos amarga la vida y los tiene metidos en un cuarto encerrados llorando. Y eso el Espíritu Santo me lo está diciendo en este momento. Claro que Dios quiere sacarte de ahí. No sé quién te metió esa idea de que tú tienes que estar allí para siempre, de que ese es un castigo del cielo. Personas que se habían creído la mentira de que el estado en que te encuentras es parte de la voluntad de Dios. Dios no manda pruebas que no tengan salida. Yo no sé si la iglesia está escuchando. Dios no manda pruebas que no tengan salida. Y el Espíritu Santo me dice: el problema es que no vas a encontrar la salida si no cambias el gobierno. Hoy yo sé que va a pasar algo. Va a haber un cambio de gobierno. ¿Cuántos quieren cambiar del gobierno de las tinieblas al gobierno del cielo? Solo 3, solo 4. ¿Cuántos quieren cambiar? Yo quiero que tú te pongas en pie. Le voy a pedir a los de la alabanza que suban. Mire, ese poder transformador está ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo. Él tiene el poder para hacerlo todo. Y lo que no quiere las tinieblas es que tú cambies. Lo que le fastidia a las tinieblas es que te mencionen aquello que te tiene atrapado. Saben, él me decía: entre más tú hablas de aquello que les duele, las tinieblas gritan. Y escuchaba gritos que decían: cállate. Pero me decía el Espíritu Santo: es necesario que entiendan que Dios está hablando, y que cuando Dios habla, las tinieblas enmudecen. Así que yo no sé qué voz te está hablando, y yo no sé qué gritos qué cosas te están diciendo a tu oído, qué te están gritando. Pero vas a decirle a esas tinieblas: enmudece, porque Dios está hablando. Mire, la palabra de Dios es infalible. Tiene el poder para transformar. Salió de Él. Salió de Él. Cierra ahí tus ojos. Él ya está aquí. Él está aquí. Tú sabes perfectamente. Tú sabes perfectamente que es contigo. Hay personas que dicen: no, ese es con un hermanito que yo conozco. Es contigo. Es contigo. Tú sabes perfectamente qué te está deteniendo, qué tiniebla ha estado gobernando tu vida. Tú sabes perfectamente. Ahí con tus ojos cerrados.